Buen día, buenas tardes más bien, y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Punto Aparte, donde vamos a conversar otra vez de el cierre de año para el Ecuador, esta vez centrándonos en la realidad de un sector clave para la economía nacional, como es el sector bananero. Para esto vamos a tener un invitado con alta experiencia en la dirigencia gremial de este sector, con un gran conocedor de la realidad del sector bananero, y él es José Antonio Hidalgo. Con él vamos a ahondar en las cifras y el manejo de cifras que tiene la EVE, las perspectivas para el próximo año vistas en la realidad del año que está terminando. José Antonio, un gusto poder recibirte aquí en Punto Aparte. Muchas gracias por la invitación, qué gusto poder dar un poco, no solo de las perspectivas, pero también de los desafíos que hemos tenido a lo largo de este año como sector exportador bananero, ¿no? Y en el último, nosotros sacamos informes públicos de manera mensual, pero dentro de AEBE nosotros nos manejamos con un observatorio estadístico bananero, y este observatorio estadístico bananero monitorea todo lo que es información de producción. Tenemos un muestreo de cerca de 25.000 hectáreas entre pequeños, medianos, grandes productores. Monitoreamos información de producción de nuestra competencia a nivel global, monitoreamos estadística de exportación, monitoreamos clima, tenemos nuestras propias estaciones de clima a nivel nacional y hacemos así correlaciones entre lo que está pasando en la producción, lo que está pasando con el clima y lo que está pasando con nuestra exportación, lo que nos permite tener justamente data muy veraz y precisa en torno de los distintos reportes que sacamos. Data que es públicamente disponible, ¿no? Sí, o sea, dentro de lo que son los reportes mensuales, lo compartimos a todos los medios de comunicación, está en nuestras redes sociales, y el observatorio tiene digamos, una parte en la página que es justamente pública y descargable para quien desee poder ingresar. Esto lo pueden ver en nuestra página www.aebe.com.es. Obviamente también tenemos una sección que se ingresa con una clave donde ya es información súper precisa de precios, súper precisa de lo que está pasando en el entorno comercial en los distintos países, 74 países que llega nuestro banano. Y para resumir, ¿cuál es la situación estadística en el último reporte que emitimos ya cerrando el mes? Porque aquí tenemos que ver el mes cerrado. Fue el reporte de octubre y ahí tuvimos una variación de un leve crecimiento, de un 0.30% comparado con el año pasado. Esto quiere decir que en el octubre del 2023 exportamos cerca de 305.73 millones de cajas y ahora en el octubre de 2024 exportamos 360. 306.64 millones de cajas. Correcto. Ahora, quisiera ahondar, y vamos a mostrar el gráfico, quisiera ahondar en los destinos de nuestras exportaciones, cómo han ido cambiando este año y qué podemos esperar el próximo año frente a eso. Conozco que ha habido un crecimiento importante en las exportaciones a Francia, a Italia, una reducción considerable en las exportaciones a Rusia, que en el cuadro 1 que vamos a mostrar lo tenemos preparado. Me llama mucho la atención, ¿no? El tema ruso, que ustedes en la EVE lo ponían con una cifra que es un poco distinta a la que tenemos nosotros. El tema de la Unión Europea, hay un crecimiento considerable, sobre todo en Francia como país. Entiendo que en Rusia tuvimos primero el problema del swap de armas, el breve rompimiento, el reemplazo que puede haber hecho India, pero también la economía rusa se ha desacelerado. Eso puede ser un factor aparte. Y el tema francés en particular, un crecimiento de más del 100%, quisiera saber a qué se debe, por lo menos desde la perspectiva de AEBE. Bueno, empecemos con los mercados principales, los que te mueven un poco la aguja. Esos son Unión Europea, Rusia y Medio Oriente. O sea, si pasa algo con esos mercados, la verdad es que es justamente impactante. Francia, digamos, es un mínimo de lo que tenemos en la Unión Europea, y ahí pues se da un incremento en torno hoy a productos que tenemos ahora como banano orgánico, ¿no? En ese esquema de tendencias, ¿no? Pero no es algo que te puede mover la aguja dentro de la Unión Europea, porque la clave en la Unión Europea está en Alemania, está en Italia, ¿no? Está en Gran Bretaña,
está justamente en Países Bajos y ahí se distribuye en distintas zonas de Europa del Norte. Entonces, para poder visualizarlo mejor, Unión Europea hasta octubre está en cerca del 29.59%. Rusia, en efecto, hemos tenido un decrecimiento pronunciado. Esta vez estamos por cerca del 17.78%. En años anteriores siempre ha sido un mercado que está entre el 23 y 25%, y este decrecimiento se da por varias situaciones, ¿no? Rusia es un mercado en el cual consume el 98% banano ecuatoriano, o sea, es nuestro mercado, ¿no? Sin embargo, en su mayoría, dentro del mercado ruso, es un mercado que consume o que compra fruta a precio de mercado y que negocia semana a semana. Y este año ha sido un año muy particular en torno al precio de mercado semanal, no el precio de contrato o el precio oficial que estaba en 0,85, ¿no? Y ha habido un incremento muy alto en torno a ese precio de mercado, en donde ha dado justamente un promedio entre alrededor de un 8,50 a nivel nacional versus nuestro precio oficial que estaba en 6,85. Entonces, el mercado ruso, cuando sobrepasa mucho el precio hacia arriba, el precio de mercado debido a oferta y demanda, ellos sufren justamente una contracción porque no pueden asumir fruta tan cara debido también a su situación económica, y obviamente por eso vemos un decrecimiento pronunciado. Esto sí nos genera a nosotros preocupación por haber empezado este año con un cierre de un precio oficial que está a 7.25, si incrementamos 40 centavos, de 6.85 a 7.25, y es un incremento muy alto, ¿no? Para poder justamente asegurar una continuidad para el año 2025 de este mercado a ese porcentaje que hemos estado. Pero es importante saber cuántas cajas realmente van por el precio de sustentación y cuántas se mantienen en el mercado spot. O sea, año tras año vemos que cuando se dispara el precio, todo el mundo quiere romper contratos y vender spot. Cuando el precio cae, es el precio de sustentación o la muerte, pues, ¿no? Y esa dinámica complicada, yo no veo cómo la vamos a resolver en el futuro próximo, pero sí sería útil por lo menos saber cuánto del mercado real se mueve en porcentajes por lado y lado. La verdad es que tiene razón. O sea, el esquema o sea, hoy el Ecuador no pone el precio de mercado. Quienes tienen en realidad la vara sobre el mercado son los supermercados, o los retailers o los compradores. Incluso en el esquema de rentabilidad hay un reporte muy bueno de Basic a nivel internacional, donde te desagrega quiénes son los que llevan más rentabilidad dentro del negocio, y el 40% está en los retailers. Ellos son los que tienen el poder de decisión en torno al manejo de precio global. Pero volviendo justamente a este esquema, y solo indicando que nosotros estamos bajo una ley de banano ya por más de 2 décadas, pero el esquema de la ley, cuando se dio de esa manera de tener un precio mínimo de sustentación y un control de siembras, era cuando habían 3 o hasta 5 máximo exportadoras en el país, ¿no? El negocio estaba totalmente captado por estas exportadoras, y el negocio era distinto. No había el contenedor refrigerado, sino era por barco refrigerado. Entonces el que manejaba el barco manejaba el negocio. Pero a lo largo de los últimos 20 años tenemos ahora ya alrededor de más de 300 exportadoras, 5.400 productores, o sea, productores que se han hecho exportadores, y con el contenedor refrigerado pueden llegar a cualquier parte. Se ha democratizado la exportación. La empresa más grande de exportación no tiene más que el 9% del mercado de exportación hacia el mundo. Entonces hay que hacer esa diferenciación, porque la ley no se ha adaptado, pero nos hemos venido adaptando a los distintos mercados. Y asimismo hemos sido desplazados de los mercados de contrato por falta de competitividad. El 80% de nuestra fruta hace más de 2 décadas iba a Estados Unidos, Europa. Son mercados de contrato. A nivel que hemos venido perdiendo competitividad debido a las inversiones que se han dado de multinacionales en Centroamérica, nos han desplazado a Estados Unidos.
y hemos tenido que crecer en Medio Oriente, en Rusia, en Asia, ¿no? Para no perder justamente el esquema de competitividad. Pero estos mercados son mercados de spot, mercados de precio de mercado. Y ahí es donde hemos estado siempre en un balance entre un 40% de contrato y un 60% de la fruta en spot. Y este año, ¿no? Particular, los productores no quisieron firmar contratos al principio del año, ¿no? Y justamente es eso. Porque la caja estaba a cuánto en ese momento. Bueno, hemos tenido justamente un esquema de crecimiento en las últimas 2 semanas. Tenemos un promedio, ¿no? Al año de cerca de 8.40, 8.50. Yo lo veo a nivel del promedio, ¿no? Entonces, sí ha sido por encima del precio oficial a lo largo de este año. Pero sin duda, el desafío es que si ya hay un precio oficial determinado que es alto para poder motivar los contratos, tiene que haber un cierre de contrato al 100% o al mayor porcentaje que se tenga, porque si no se exige eso y después se exige pagar el precio oficial cuando los productores han decidido estar fuera de contrato, creo que no estamos siendo coherentes dentro del sector, ¿no? Y esa es parte del rol regulatorio que tiene que tener el Ministerio de Agricultura en el marco que estamos de la ley de banana. Sin duda, la ley tiene que readaptarse a la realidad del mercado. Claro. Y ese es parte del desafío que tenemos en el sector. Pero ¿cómo podemos, digamos, adaptarnos a las realidades de las exigencias de los mercados internacionales sin dejar a un lado a los pequeños productores, a los más vulnerables? Entiendo que en otras partes de Latinoamérica la asociatividad presenta soluciones, ¿no? Hay fondos de emergencia de los agricultores en Colombia, por ejemplo, que están a disponibilidad de los productores, como también hay fondos para la investigación, para la respuesta en caso de emergencias fitosanitarias. ¿Qué se puede hacer en Ecuador para dar una especie de colchón o de apoyo o de ayuda al fortalecimiento a los productores y a la vez poder liberarnos y empezar a trabajar con mercados con precios reales? Bueno, tienes varias vías. El esquema de asociatividad es una voluntad de unión de los productores en tiempos buenos y en tiempos malos. Nosotros trabajamos dentro del clúster bananero del Ecuador con 8 asociaciones muy disciplinadas de pequeños productores que tienen certificaciones grupales, que han diversificado sus mercados y que cuando varía el precio del mercado, ya sea para abajo, nunca van a salir a declarar nada porque tienen tan diversificado su esquema, en donde han trabajado disciplinadamente en conjunto, en tiempos altos y tiempos bajos, en donde esa unión se ve a largo plazo. En cambio acá, digamos, hay cultores que quieren unirse cuando las cosas están mal, pero se desunen cuando las cosas están bien. Y esos no son esquemas de asociatividad que se buscan. Ahora, sí debe motivarse más esquemas de política pública en apoyo para generar esas asociatividades. Tiene que haber la disciplina del productor que quiere unirse y que quiera generar ese sacrificio común, porque lo hemos vivido. A nivel de los manejos de los desafíos, ¿no? Nosotros como gremio estamos justamente motivando un esquema de unificación en los desafíos fitosanitarios para poder atender a pequeño, mediano y también el desafío que pueda tener algún grande, porque los grandes igual se cuidan solos en torno al manejo de las amenazas fitosanitarias. Ahí lo que tenemos que cuidar es quién es mal vecino para que no siga siendo mal vecino. Entonces, ahí es donde hemos creado un proyecto que se llama Save Banana, donde ya hemos consolidado fondos internacionales y también fondos en conjunto con la Prefectura de Los Ríos y Prefectura del Guayas, donde tenemos dentro del observatorio que manejamos data, hoy brigadas de bioseguridad para poder atender a los productores pequeños y medianos, ¿no? Que algunos en contra de su voluntad están generando un mal vecindario en torno a la parte fitosanitaria, para poderlos apoyar a erradicar y a recuperarse en los distintos focos de infección que ellos puedan tener en ese desafío. Ahí estamos coordinando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y con Agrocalidad, pero son fondos privados, con fondos de cooperación y también con gobiernos locales. Y eso es parte de las iniciativas que tenemos para poder atender eso a largo plazo. Entiendo que ha estado concentrándose justamente en el norte de la provincia del Oro, la cuenca del Jugones, ¿no? Machala, Pasaje, El Guao, y han determinado un número de hectáreas en riesgo.
¿Cómo hacen eso, ¿no? ¿En qué se basan para decir que estos embriones están en riesgo frente al moco? Bueno, ahí quien está liderando mi observatorio es Paul Vera, y lo que hemos hecho justamente es, primero, generar un mapeo de toda la zona, y las zonas de mayor riesgo son las que están justamente con más proximidad a las cuencas de captación de agua, de riego muy cercano, mucho más, digamos, tierra en sus alrededores, en donde puede haber cercanía en torno a cómo se está desarrollando la enfermedad en otros países, porque por ejemplo el Fusarium raza 4 no lo tenemos todavía. Un mapeo en torno a el análisis de las medidas de bioseguridad de que está tomando cada una de esas fincas, porque se hizo un muestreo en cada una de estas fincas, en cómo están manejando sus medidas de bioseguridad. También el ¿Y han cooperado que tienen los los dueños de productores. estas fincas? ¿Perdón? ¿Han cooperado entonces los dueños de estas bananeras para Sí, hacer sí, estos claro. análisis? Sí, claro. Han cooperado, hemos trabajado en conjunto, y obviamente hay desafíos en torno al manejo de bioseguridad, o hay también el desafío en torno a el concepto de la percepción de la amenaza. Hay algunos que perciben que no es todavía una amenaza, o no han captado todavía el Claro, concepto porque de lo que entiendo que el está. moco, el primer foco que tuvo fue en el norte de la provincia de Los Ríos. Lo han de ver Así es. bastante lejano. Y aparte, el tema, por ejemplo, el Fusarium raza 4, ¿no? Que está en Colombia, está en Perú, lleva años, por alguna razón no llega al Ecuador, y después del susto de hace algunos años, donde se hablaba de los costos que habían tenido que asumir los productores de Filipinas para no verse arrasados por el Fusarium raza 4, después de que acá se hablaba de traer el hongo tricoderma para combatir el Fusarium raza 4, nunca se dio su llegada al país, y algunos lo han vivido como la historia del niño que gritaba que venía el lobo, ¿no? Y ahora quizás no lo toman tan en serio. Yo ¿Usted cree que eso puede ser, o qué hace que la gente sea reticente a tomarse muy en serio todavía estos problemas? A ver, los hongos, las bacterias tienen distintas reacciones en distintos tipos de microclimas. No hay una explicación el por qué no hemos logrado identificar una acá, pero yo voy a poner un ejemplo en el moco, donde el tipo de Ralstonia que tenemos acá sí es más agresivo el que tienen en nuestros países vecinos. Ha tomado, digamos, una mutación distinta, un comportamiento distinto en los microclimas que nosotros tenemos, y está atacando con mayor agresividad una bacteria que se está propagando muy rápido, ¿no? Y que se puede tratar, se puede erradicar, tratar, manejar el suelo en 12 semanas y recuperarlo, ¿no? Obviamente con una gran inversión y disciplina. Y ese es parte del desafío que tenemos, hermano. Esa gran Entonces, inversión, ¿de cuántos dólares por hectárea sería más o menos, para hacernos una idea? puede variar. Está entre 12 semanas, puede ir de entre 6.000 a 12.000 dólares la hectárea, pero varía dependiendo el tipo de materiales que puedes estar manejando en un periodo de recuperación, ¿no? Entonces, pero son promedios que uno tiene que manejar, porque no hay digamos, un monto absoluto en la recuperación, ¿no? Pero esos son las variantes que estamos nosotros teniendo. Ahora, para nosotros sí es, como diríamos, un sparring lo que estamos pasando con el moco a lo que podría suceder con el fusarium. La diferencia es que el fusarium es un hongo, una enfermedad de suelo que se queda en el suelo por 40 años. Te Y quema ahí la la tierra, única, como dice el productor a veces. y ahí es donde necesitas una variedad resistente para poder justamente salir de esa crisis, como nos pasó hace 40 años con el Fusarium raza 1, ¿no? Que tuvimos que justamente salir a la variedad del Cavendish. Ahora, tenemos dos variedades tolerantes que se están ya probando en el Ecuador, ¿no? Que es justamente Formosana 208 y también la variedad de Gal de Raja Meristem, y estamos en búsqueda de más soluciones para poder hacer los procesos, impulsar los procesos en pruebas acá en el Ecuador, e irlo trabajando con el tiempo. Además, estamos cooperando con la academia. El CIBE es una de los centros de investigación más destacados en musáceas aquí del país, en conjunto con también INIAC. Y ahí es donde también hemos, ahora justamente ya en los últimos meses y también para el 2025, estamos apuntando a un proyecto
en conjunto hacia el BID en torno al manejo de investigación de una variedad resistente a moco para los próximos años. Esperemos que esa cooperación en conjunto entre el gremio y también el CIBE siga avanzando de la misma manera, pero obviamente, digamos, los avances en torno a la parte científica versus lo que está sufriendo ya en campo no van a las mismas velocidades y ese es parte del desafío que tenemos y por eso hemos creado este proyecto de atención rápida, ¿no? En conjunto con las autoridades, pero de la mano justamente de un gremio bastante unido y que quiere justamente abordar el desafío directamente. Antes de entrar al tema de la unidad gremial y también volver a tocar un poco las perspectivas de la exportación ecuatoriana, las posibilidades de crecer en tal o cual mercado, quisiera hacer un breve paréntesis. Nos mencionabas la historia del cambio de la Gros Michel a la Cavendish con el primer Fusarium, el mal de Panamá, y me pregunto, ¿no? Yo he escuchado de que todavía hay plantaciones en el Ecuador con Gros Michel, pero en un sentido o de una forma casi mítica, ¿no? Como se habla de una Arcadia por allá, perdido en otro lugar de la provincia, todavía lo encuentras. ¿Es así? ¿Sabemos cuánta producción todavía de Gros Michel queda en el país? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Hay una posibilidad de trabajar con eso o es un tema sin importancia? No es mínimo, o sea, el 98% de la producción que tenemos acá es Cavendish. No, ¿No? no, hablo de Gros Michel. No, pero por eso, el de Gros Michel es mínimo. O sea, a partir del Fusarium en raza 1 obviamente fue desplazado totalmente en los últimos años y el 98%, yo diría hasta un poco más, es netamente Cavendish. Claro que hay un hectárea o hectáreas acá o acá de investigación y hay, ¿no? Pero no, digamos, no es una Pero mayoría. por el sabor distinto, te pregunto, ¿no hay la posibilidad de trabajar en algo de especialidad en ese sentido o es simplemente, digamos, irrelevante el que todavía existe esa producción en el Ecuador? Yo pienso que hoy, o sea, digamos, ya no es relevante en torno a lo que se puede hacer de manera comercial. Hay otros desafíos adicionales que tenemos a nivel de campo en la parte fitosanitaria. El desafío, por ejemplo, que tenemos a nivel general, ya sea con una variedad u otra, es la cicatoca, ¿no? Cavendish es más resistente, pero obviamente tienes que generar ciclos de fumigación para poderlo mantener. Uno de los grandes avances sería, a futuro, que también lo estamos viendo con otros centros de investigación afuera, esperemos que se vaya dando eso, son variedades resistentes justamente a cigatoca, variedades resistentes no solo de las que se está buscando en la emergencia que es Fusarium y moco, pero de esta particular, justamente para poder bajar los costos de los productores. Pero eso son cosas que estamos discutiendo con centros de investigación afuera y estamos dando seguimiento constante a esto. También hay que hablar de otro desafío que hoy tenemos a nivel de nuestro país en torno a poder también buscar más soluciones y es el desafío de los transgénicos y eso es una discusión que hay que tenerla a nivel constitucional también porque tenemos que estar conscientes que la tecnología va avanzando con pasos agigantados y hay justamente distintas soluciones, no solo para banano, pero en la agricultura en general, que podría servir justamente a una sostenibilidad ante los desafíos y cambio climático que estamos teniendo nosotros dentro de varios productos. Y hay algunos desarrollos que se anuncian en banano y en otros productos que quizás ahorita estamos nosotros limitados en poderlos probar, ¿no? Bueno, Y eso es parte de lo que tenemos que también entrar a la discusión. justamente de eso le quería preguntar. ¿Cuáles son las limitaciones que existen ahora para el gremio bananero para poder construir, por ejemplo, centros de investigación en este país? ¿Por qué no se ha hecho todavía, siendo un país tan importante en su producción de banana? Pero es que los tenemos. Tenemos justamente el CIBE con la SPOL y tenemos el Claro, INCUNA. pero acuden, como usted decía, muchas veces a los centros en el extranjero para poder hacer mucha de esta investigación. ¿Por qué no potenciamos lo que tenemos acá, como justamente el CIBE? Es que hay convenios. Por ejemplo, la Universidad de Wageningen tiene convenios con los centros de acá, la Universidad de Stellenbosch también. Hay esquemas de cooperación interregional y obviamente tienes
fondeo de distintas formas en estos centros de investigación, en donde justamente esta cohesión de trabajar en conjunto es lo que viene ayudando. No es que esto se está quedando atrás, ¿no? Son temas que van avanzando de manera distinta, pero la cooperación existe. Y una de las formas que nosotros hacemos para que se congreguen estas unificaciones son nuestras convenciones. Nuestras convenciones no solo son para integrar digamos, la cadena de valor comercial. Traemos a todos estos investigadores desde afuera, traemos a las universidades que están avanzando, traemos a fundaciones que tienen fondos de cooperación para poderlas conectar con las iniciativas que tenemos aquí a nivel de nuestro país. Por eso digo, son aliados estratégicos nuestros, CIBE, INIAP, etc. Entonces, voy a poner un ejemplo. Este año en nuestra convención de banano trajimos a una organización que se llama Beyond Seeds y junto con el IICA. Y dentro de IICA hay una alianza global contra el fusarium raza 4, del cual nosotros somos parte. Y dentro de esa alianza global se presentan proyectos para poder captar fondeo, ¿no? Entonces ahí es donde hemos venido trabajando en conjunto. Propuestas de nuestro observatorio en conjunto también con propuestas del CIB. Y aplicar justamente con IICA para hacerlo ya más latinoamericano en torno a los desafíos que tenemos en común en la región para organizaciones como Beyond Seeds, donde fondean con una razón que va más allá de la parte comercial, sino del desafío común que puedas tener en un producto de la agricultura, y esos royalties que se puedan manejar de algún desarrollo de esos proyectos que se presentan, van hacia investigación para poder tener resultados en torno a curas para el cáncer del páncreas. Entonces son temas que nosotros estamos conectando constantemente y también estamos generando unificaciones en esa vía, ¿no? Entendiendo que también en el esquema de investigación es un tema de cooperación global. Correcto, correcto. Sin embargo, hay todavía mucho que crecer, quizás frente a Centroamérica, que está cerca de nosotros, en cuanto a, digamos, nuestras capacidades de investigación o lo que nos ofrecen nuestras universidades en torno a la preparación de nuevos ingenieros agrónomos. En eso hay espacio para crecer. Sí, claro, no, hay espacio para crecer y lo estamos motivando. Obviamente, los proyectos de cooperación, nosotros como gremio lo hemos venido impulsando de los últimos 4 años, en donde nos involucramos directamente. Fondeo nuestro, impulso nuestro, conexiones nuestras, para poder justamente tener un esquema de desarrollo en esa vía. Y a nivel de la agenda, ya hablando de un desafío ya como país en torno a poder tener mejores agrónomos, mejor academia, obviamente es parte de la dinámica de impulso hacia una política pública del desarrollo del agro que tiene que ser de manera constante impulsada. Ahora, para el fortalecimiento del sector bananero y del sector de las musáceas, ¿no?, es necesario también el fortalecimiento de estos gremios. La clave de la fortaleza, de la resiliencia, palabra popular estos años, del crecimiento de, por ejemplo, los arroceros o de los cafeteros en Colombia es su gremialidad. Acá tenemos una EBE fuerte, sin duda, pero todavía hay bastantes productores y bastantes asociaciones locales que no se integran. ¿Qué hace falta para lograr la expansión del gremio hacia esos sectores reticentes todavía? Aquí los mayores stakeholders o los mayores, digamos, las mayores empresas que están ya visionando justamente el banano de aquí a los próximos años, vieron esto como un gran desafío que tuvimos desde mucho tiempo. En el año 2018 se planteó la idea de poder formar el primer clúster bananero del Ecuador. El sector bananero, digamos, a lo largo de mucho tiempo ha sido un sector muy atomizado. Como mencioné, 5.400 productores, hoy cerca de 300 exportadoras, pero hubo esta iniciativa de los distintos stakeholders para poder decir, a ver, tenemos que ver esto más allá de nuestras diferencias y generar una agenda común. Y empezamos ya a partir del año 2020 a desarrollar una agenda con el TEC de Monterrey de una planificación estratégica sectorial que se va actualizando cada 2 años, en donde vemos los problemas comunes de toda la cadena y donde estamos las mayores asociaciones dentro de una gobernanza. Está EBE, Acorbanec, Agroban, la Cámara de Agricultura Segunda Zona, está Soexpla también de plátano,
tenemos 8 asociaciones de pequeños productores, cerca de 1.200 pequeños productores, en donde hemos congregado en A una toda la agenda cadena. sí, cartón, agroquímico, naviera, puertos, y donde hemos puesto, a ver, cuáles son los desafíos comunes. Ahí, lo primero que tuvimos que cortar, aquí ahorita no vamos a hablar de precio, vamos a hablar cuáles son los desafíos que tenemos, ¿no? En realidad, lo que nos puede unir dentro de la discusión. Y después vamos viendo los esquemas comerciales. Nos unieron 14 puntos estratégicos que lo derivamos a cerca de 260 puntos tácticos, de los cuales vamos ejecutando en estos últimos 4 años 168 cambios regulatorios, defensa a nivel internacional, ¿no? Y Ajá. eso se ve trasladado en un trabajo de política pública, ¿no? De propuestas de política pública de un ahorro de cerca de 120 millones de dólares para el sector bananero, solo trabajando juntos. Obviamente los desafíos son más grandes todavía, pero esto requiere tiempo, Lo disciplina, orden y lo mencionabas, tenemos en gobernanza. lo mencionabas más temprano en una entrevista porque quisiera andar en eso. ¿Qué tanto trabajo hacen desde el clúster en general y desde la EVE en particular para trabajar en la reducción de costos, sobre todo para los pequeños productores? Porque yo siempre he visto, para mí ha sido, digamos, la otra cara de la moneda en torno a la pelea por los precios, ¿no? Deja de ser tan relevante la pelea desesperada por los precios si tu costo de producción se reduce. Así es. Y además de eso, eh, en tu mejora de productividad. Y yo te pongo ya dos ejemplos. Dentro del observatorio tenemos un programa donde hemos incluido cerca de 1.400 productores, donde les hemos dado la herramienta y el seguimiento hasta ahora, con fondos también de cooperación alemana, para poder darles una plantilla en torno a el control del uso de productos que ellos tienen para su producción y cómo ellos tienen que irse viendo sobre la media, porque hay pequeños productores que no llevan control de lo que están poniendo en su plantación, ¿no? Y al no llevar un control no puedes tener un control de costos, ¿no? Claro. Entonces, lo pones cada que tengas en el bolsillo, en los ciclos que tienes, y obviamente así vas a estar por debajo siempre del promedio, ¿no? Y no vas a tener una reorganización y cuándo poner. Si pones algún producto de agroquímico justamente en los siguientes días que va a llover, no te va a ser efectivo. Entonces, las ventanas de fumigación, las predicciones de clima, todo eso lo hemos trasladado a un programa capacitando a cerca de 1.400 productores y eso lo tenemos continuo con nuestro observatorio. Ya, eso para un tema sostenido en mejora productiva. Ahora, en los temas del levantamiento de desafíos tácticos más que estratégicos, tenemos sesiones cerca de cada 2 meses con las asociaciones, principalmente del oro, porque ahí radican las mayores asociaciones de pequeños productores, para saber qué tipo de desafíos en torno a las 14 instituciones públicas que nos regulan, ellos tienen o priorizan para que nosotros podamos impulsarlo en la agenda común. O qué desafíos en la agenda internacional podemos nosotros impulsar. Y le voy a poner un ejemplo. Muchos de los pequeños productores, principalmente en el oro, a lo largo de los años han pasado a ser banano orgánico, ¿no? Porque tiene una mejora de su precio, viene un esquema de susceptibilidad bastante interesante, pero ha sido un desafío tremendo en torno a las regulaciones europeas y ellos obviamente tienen un esquema de control muy rígido. Y Ecuador en los últimos años ha sido puesto bajo la lupa por su gran crecimiento en torno al banano orgánico. Y dentro de los esquemas de trazabilidad de químicos, sí hemos tenido cierto nivel de notificaciones, pero no van acorde al volumen que nosotros tenemos, un gran volumen, y obviamente las notificaciones no van, el esquema de notificaciones no va acorde al crecimiento del volumen. Y obviamente eso se convierte en un desafío para nosotros, no nos pueden comparar de la misma manera con otros países que ahorita tienen menor volumen. Eso ha hecho que nos pongan una regulación de obligatoriamente generar un muestreo de laboratorio del 10% de todo nuestro banano orgánico. Y esos esquemas de laboratorio son muy altos en costo para nuestros pequeños productores. Lo que hemos hecho es esta argumentación, lo hemos armado de manera técnica con nuestra autoridad de agrocalidad. Nosotros tenemos una oficina de lobby y advocacy directamente en Bruselas, trabajando los esquemas reputacionales y posicionamiento de la agenda que tenemos. Y hemos trabajado con DigiSanté de manera ordenada
mandando posicionamientos del lado público y posicionamientos del lado privado. Y este año hemos logrado reducir al 5% ese muestreo, con miras al 2026 para que sea cero, ¿no? Esos son los temas, y podemos nombrar un montón. En el esquema de agua también estamos trabajando en los esquemas de medición desde el año 2020, pero estos son los temas que nosotros levantamos desde los pequeños para poder trabajar la agenda. Obviamente también levantamos de los medianos, levantamos de los grandes y tratamos de generar una unificación de agendas en donde estamos organizados desde AEBE como coordinadores del clúster para poder atender estas necesidades. Tenemos nuestro observatorio estadístico de banano, hoy también con brigadas de bioseguridad para poder atender esos problemas. Tenemos nuestra coordinación de políticas públicas, tenemos nuestra área legal, tenemos nuestra área de eventos, en donde ya no solo son eventos nacionales, tenemos un evento en Machala, otro en Guayaquil, que son los nacionales, pero tenemos los eventos internacionales. Fruit Logística Berlín, que ya nos estamos preparando para ir a Berlín, Fruit Logística Asia y también Fruit Attraction España, donde estamos generando nuestros propios esquemas de promoción comercial afuera, siendo el paraguas de las distintas empresas, medianas, pequeñas y grandes. Todo ese trabajo, ¿no?, de lobismo en el exterior, de organización de eventos en el país y en el exterior, de investigación, de ayuda al productor, requiere probablemente importantes gastos y un importante personal. ¿Cómo funciona, digamos, el esquema de aportaciones de los miembros de la EBE? Porque eso creo que también es un obstáculo para el resto de los otros sectores de productores agrícolas en el Ecuador, ¿no? El tener que aportar a un gremio. ¿Cómo lo han manejado ustedes, sobre todo de cara a los pequeños productores? Bueno, tenemos nosotros, digamos, 23 personas dentro de los esquemas de coordinaciones, pero en campo tenemos 20 más ahora con los proyectos de cooperación. Y cómo hemos hecho, digamos, que esto funcione desde el esquema gremial, ¿no? Digamos, la administración gremial tiene que ser súper técnica y también guiada hacia conseguir fondos internacionales y guiadas a que tu afiliación no sea tu fuente principal de financiamiento para poder generar todos estos proyectos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pasamos de un esquema en donde el 70% dependía de la afiliación, ¿no?, desde el año 2020, a un esquema en donde esa afiliación representa un 30% y el otro 70% lo levantamos de todos los eventos que nosotros hacemos para generar un fondo común. Y dentro de ese fondo común atender todas estas necesidades del gremio, ¿no? En donde dentro de las actividades, si ellos mismos participan, ellos están generando que de esos mismos fondos sean atendidas sus necesidades. Que en política pública, si lo hemos trasladado, solo en política pública, no sin la atención que tenemos en el observatorio, ya en 4 años hemos ahorrado al sector cerca de 120 millones de dólares. Entonces tú dices, todas estas gestiones, si tú lo trasladas en indicadores, ¿no?, lo ves como negocio. Claro, pero lo puedo ver desde el punto de vista del afiliado directamente, ¿no? Ya cuando estoy aportando más a través de cuotas para participar en eventos y menos por la afiliación, o por lo menos relativo a lo que necesita la EBE para funcionar, la mayor parte de mi aporte viene por algo tangible, algo que digo, bueno, aquí tengo mi spot, aquí tengo mi stand, aquí tengo la capacidad de traer clientes y de buscar proveedores. Sí, es algo quizá, es una estrategia interesante para motivar las aportaciones, ¿no? Y yo creo que ahí queda una lección importante para el resto de gremios productivos del sector agrícola del país. Y así formados, aplicar a fondos. O sea, ahorita estamos aplicando a cooperación europea, a cooperación alemana, a ICA, a FAO, ¿no? Entonces ya generas un esquema en donde esto se vuelve autosostenible, en donde ya no solo dependes del esquema de cuotas y donde empiezas a abarcar mucho más responsabilidades para poder en realidad abordar los problemas profundos del sector, ¿no? Entonces ahí es donde nos hemos venido reorganizando y viendo en realidad cómo ir abordando esto, porque a veces dicen, no, pero es que para atender ese problema necesitamos el dinero y sin que nadie aporte el dinero y tiene que ser por caja. Y no, nos hemos dado cuenta que mientras va avanzando esto con resultados y va formando el proyecto, de a poco los fondos llegan. Claro. Y la forma de trabajar va llegando porque lo ven efectivo. Ahora,
Uno de los retos, digamos, lo mencionamos hace poco, para los productores de banano orgánico es pasar a través de todas estas regulaciones europeas. Pero los productores agrícolas en general en el mundo, yendo de cara a Europa, tienen que enfrentarse también a las demandas de los europeos por el control de la deforestación, por el respeto a los derechos laborales. Y en Asia, en cambio, donde quizás son menos rígidos con estas cuestiones ambientales o derechos laborales y derechos humanos, ellos ven más la trazabilidad del producto. ¿Cómo ustedes en estos distintos mercados han visto estas exigencias a los productores en general? ¿Cómo las han tratado? ¿Cómo han respondido a ellas? A ver, no es casualidad que nuestro enfoque, incluso teniendo gente operando en Bruselas, sea en Bruselas, en Europa, porque es nuestro mayor mercado como región, pero también porque Ecuador tiene una gran ventaja que no le estaba explotando a lo largo de todo este tiempo. O sea, nosotros tenemos una normativa laboral y ambiental de avanzada, y además de eso, nuestro banano que va a Europa tiene que cumplir como con 11 certificaciones. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es evidenciar que cuáles son, digamos, todos estos avances que tenemos, las cifras en torno a los estudios que hemos realizado. Por ejemplo, desarrollamos un estudio de sostenibilidad con la Universidad de UC California Davis, ¿no? Entonces, esos resultados que han sido públicos, ¿no? Han justamente dado un compás positivo en que cambian la percepción de los avances del sector bananero en la parte mental y social. Además de eso, de poder presentar justamente todos estos resultados y avances en cada una de las instancias, de comisión, parlamento, de instituciones, medios, y también que a nivel laboral, nosotros como Ecuador, cumpliendo con nuestra normativa laboral, estamos por encima de lo que nos requiere Europa en torno al salario digno. Entonces, el año pasado publicaron para Ecuador $483 que teníamos que cumplir en torno a salario digno, pero nosotros con los beneficios de ley estamos por sobre 562.5. Y esos son ventajas que nos han sido desventajas a lo largo de este tiempo, cuando esto no ha sido tomado en cuenta con nuestra competencia, porque teníamos una competencia desleal con distintos países que están por debajo en la mitad y fuera del gap que hoy está determinado en salario digno. Entonces ahora, con las leyes de debida diligencia que van a aplicar en toda la Unión Europea, en todos los Estados miembros a partir del año 2027, hoy ya aplica solo en Alemania, Ecuador tiene una gran ventaja y nosotros podemos decir y estamos posicionando que Ecuador está listo para una campaña de Ecuador Living Wage Bananas, o bananas ecuatorianos con salario digno. Entonces, claro, eso es lo que estamos posicionando acá. Es algo que se discute en la academia en el primer mundo, ¿no? Cómo en algunos mercados se está acabando la carrera hacia abajo en cuestión de salarios y beneficios laborales y empiezan a haber incentivos, sobre todo por las regulaciones de lugares como la Unión Europea, para empezar a fortalecer, ver beneficios por tener eso, ¿no? Y más que eso, sí, pero también nosotros estamos diciendo en Europa y evidenciar que si bien nosotros cumplimos con todas las regulaciones, con Pacto Verde, Estrategia de la Granja a la Mesa, vemos también la repercusión que esto ha tenido con los agricultores en la Unión Europea, ¿no? Y cómo ahora el nuevo Parlamento y Van der Leyen ha bajado la intensidad en torno al Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa. Correcto. Hoy desarrolló incluso un comité donde está incluyendo las organizaciones de agricultura privadas para que sean justamente parte de la brújula de estos avances de la Comisión. O sea, se ha flexibilizado por justamente las repercusiones que hay, porque no había coherencia. Te piden más requisitos, pero te quieren pagar más, quieren pagar menos. Y así es como se ve un banano en la Unión Europea. O sea, tienes una cantidad de sellos, ¿no? Ya no sé dónde poner otro sello. Entonces, esto es parte del levantamiento que nosotros hemos tenido en torno al manejo de política pública en Europa. Decimos, tenemos 11 sellos, 29 días de auditorías privadas, aparte de eso nuestra regulación interna, y me estás peleando el precio hacia abajo, no hay coherencia, ¿ya? Entonces, lo que le estamos diciendo a los supermercados es, toma de referencia el precio de comercio justo, sean coherentes con lo que nos están pidiendo. Nosotros nunca vamos a discutir lo que nos pide un mercado, pero no nos puedes pedir un Lamborghini a precio de carro chino, ¿no? Entonces eso no se puede dar de esa manera, ¿no? Y de ahí el desafío que tenemos en Asia, ¿no?
son desafíos de trazabilidad que la industria, al menos en Ecuador, está totalmente preparada. Nosotros ya tenemos un protocolo con China desde hace mucho tiempo en torno al manejo de codificación de cajas, en torno al manejo de codificación de fincas, que tenemos que abordarlos dentro de ese protocolo para ingresar al mercado. Y de ahí se han manejado esquemas de trazabilidad de nuestra fruta desde hace ya mucho tiempo. Quedan algunos temas pendientes, estimado José Antonio. Podríamos hablar del cambio climático, podríamos hablar de los cupos. Yo creo que tomo esto como una invitación para una siguiente ocasión, un próximo encuentro contigo, con la EVE, para seguir conversando sobre la situación del sector bananero. Pero te agradezco por estos minutos que nos has dado. No, muchísimas gracias. Estoy siempre a las órdenes con estas grandes entrevistas bien informadas, con buenas preguntas y para poder abordar detalladamente los desafíos y oportunidades que tenemos en el sector. Un placer. Hacemos punto aparte y después hombre de corte, rezamos con más. Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte. Ahora entramos a nuestro segmento de efemérides, recordando lo que se ha dado en la historia reciente, la historia universal, en el Ecuador y en el extranjero. El 9 de diciembre de 1928 se instaló una asamblea constituyente que nombró al presidente interino Isidro Ayora. Esta expidió la 13ª Constitución Política de la República, ya vamos por la 20. El 26 de marzo de 1929 eligió el propio Ayora presidente constitucional, recordado por mucha gente por la moneda, la Ayora, cuando estábamos todavía con el sucre. El 9 de diciembre de 1897, la activista Marguerite Durand funda el primer diario feminista, La Fronde, en París, el cual estaba dirigido, administrado, editado, escrito y elaborado por mujeres en su totalidad, ¿no? La Fronda, nombre que en el siglo XVII se usó para las revueltas que se dieron contra la monarquía de Luis XIV, y digamos un recorrido, como en todo el mundo, doloroso, difícil para el movimiento feminista. Unas generaciones atrás, en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, quienes habían reclamado que no se hable solamente de los derechos del hombre y del ciudadano, sino también de la mujer y la ciudadana, pues terminaron incluso en la guillotina.
El 9 de diciembre de 1977 falleció en Río de Janeiro Clarice Lispector, escritora brasileña, nacida en 1920. Fue una periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas. Ella era de origen ucraniano-brasileña. Sus obras innovadoras e idiosincráticas exploran una variedad de estilos narrativos con temas de intimidad e introspección y han sido aclamadas internacionalmente. Con esto vamos a darle paso a nuestro último segmento, como todos los lunes, la agenda cultural para la entresemana a partir de hoy. Comenzamos con Guayaquil. Este martes 10 a las 3 de la tarde, en el Museo Presley Norton, se llevará a cabo la exposición Nacimientos, Pesebres y Belenes de Ecuador y el Mundo, que invita al público a reflexionar sobre el verdadero significado de estas fechas. El Club de Castañuelas de la Academia de Arte Scarlett Pazmiño ofrecerá un show durante este evento, y la entrada es libre. Además, el miércoles 11, el MAC tendrá 2 visitas guiadas para las muestras Flüchtig Fuse, de Jorge Aicart, y Técnicas de Interrogación, de Saidel Brito. La primera es una exploración en la interacción entre lo efímero y lo mecánico, inspirado en conceptos relacionados con lo transitorio y volátil y la complejidad del tiempo y pensamiento errático, mientras que la segunda recoge su último cuerpo de obras desarrolladas en la investigación Desmembramiento de Acción y obras en colaboración con Josué Rodríguez y José Andrade. La cita es a las 3 de la tarde en las salas 3 y 2 respectivamente y no tiene costo. El jueves 12 a las 4 de la tarde, Sala Mucao del Museo del Cacao le da la bienvenida al Open Studio de Giancarlo Guisado, un espacio que permitirá ingresar a los procesos exploratorios del artista que actualmente van en torno a la materialidad y sonoridad cotidiana, creando mundos imaginarios que se suspenden en la imagen y el objeto. También el jueves 12, pero a las 6 de la tarde, Jorge Mazuco presentará su libro La ficción desde un rincón del horizonte, donde en el Teatro Zona Escena, ubicado en Imbabura y Panamá. Y para los amigos de Quito, del miércoles 11 al sábado 14, en la Sala de Cine Alfredo Pareja de la Cinemateca Nacional, se desarrollará el Festival Internacional de Cine sobre Migración. El miércoles a las 4 de la tarde se proyectarán los cortometrajes Gloria, de Esteban Coloma, Love to Remain, de Sebastián y Diego Benalcázar, y Bienvenido a tu familia, de Diego Ortuño. Mientras que a las 6 de la tarde se proyectarán Digna y Víctor, de Luis Herrera, y El Grill de César, de Darío Aguirre. Para todas las funciones, la entrada es libre. Muy bien, con eso vamos por concluido este programa. Esperamos encontrarlos nuevamente el día de mañana. Muchas gracias.